Que no hay un manual que nos ayude a ser los padres perfectos es una realidad y nunca llegaremos a hacerlo. Se ha vuelto común escuchar que los padres hacen lo que pueden con las herramientas que tienen en el momento. Aún así, dejar ciertas heridas en nuestros hijos de manera inconsciente y que repercutirán en su futuro es casi inevitable, porque como seres humanos no estamos exentos de cometer errores. Pero ¿hasta qué punto estas heridas de padre o madre pueden determinar el futuro emocional y comportamental de sus hijos? ¿Qué hacer para evitar en lo posible producir estas heridas aunque no seamos los padres perfectos? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. Hola, Luisa. Vine a recoger mis cosas y me gustaría saber si podemos hablar antes de irme. Te escucho. No quise gritarlos el otro día, no fue mi intención. Roberto, yo no me quiero separar solo porque nos hayas gritado. ¿Y entonces? Es porque nunca estás. Yo siento que de un tiempo para acá, sobre todo desde que tuvimos a Jacobo, te convertiste en un ente. Yo me siento sola, me siento angustiada de ver tu frialdad y tu distancia con tu propio hijo. Yo nunca sé qué te pasa, nunca quieres hablar. Yo siento que le estamos dando a Jacobo el mismo hogar en el que fui tan infeliz de niña. Lo siento. La verdad, esa nunca ha sido mi verdadera forma de actuar. Pero lo seguís haciendo. Y yo me estoy cansando. ¿Vos no entendés que cada que yo veo a Jacobo tratando de hablar contigo es como si estuviera viendo a mi mamá ignorándome? ¿Sabes qué? Mañana seguimos hablando, ¿sí? Voy a terminar acá. ¿Qué tanto daño le podemos hacer a nuestros hijos sin saberlo? Tal vez con actitudes a las que siempre hemos estado acostumbrados, a actuar de determinada manera y que entre adultos pues decimos me deben entender, pero qué difícil es para un niño, una niña, un hijo entender el estado y que sus padres no pueden controlarse emocionalmente. Eso también causa heridas. Bastante. Pienso que esas heridas pueden ser de manera consciente o inconsciente porque en este caso de lo que acabamos de ver, bueno, él tiene una situación emocional en la cual la está manifestando de manera inconsciente o consciente y su hijo está recibiendo, digamos, todas esa información, pero él no se siente bien. Sí, esas cargas. Esas cargas emocionales que al mismo tiempo ella manifiesta estar repitiendo un ciclo. Entonces todo forma un conjunto en el cual el niño recibe esa información y lo importante es poder tener la información correcta para poder comunicársela al niño, para salir de ese ciclo. Y quizás son heridas o cosas que cargamos también de nuestra infancia. Por supuesto. Y que sin saberlo y sin quererlo se lo vamos transmitiendo a nuestros hijos, ¿no? Exacto. Cuando somos niños y hay mucha indiferencia de parte de algunos de los padres que se acomodan mucho a su trabajo, a su labor y no hay afecto, no se ofrece amor o afecto a los hijos, comprensión, entendimiento, entonces uno también eso como que lo arrastra a los hijos de uno. Muchas veces hasta maltrato o sí, malas maneras, indiferencia. La amargura, ¿no? Se arrastra también, a veces se lleva. Marta, Paul, ¿ustedes tienen hijos? Sí, un niño de 10 años. Marta. Mi hijo va a cumplir 40 años.
Hablamos en este momento de las heridas de la infancia y sobre todo lo que vemos en el dramatizado. ¿Ustedes creen que les han causado heridas a sus hijos? Wow. Pues tratamos de que no sea así, pero quizá en la percepción del niño pueda que tenga alguna herida. Tratamos de mitigar esas heridas y que los actos que realizamos pues sean los mejores, brindándole la mejor educación a él. Pero quizá en su percepción y en su desarrollo, pues quizá haya alguna información de herida. Soy padre separado, me separé cuando él tenía más o menos 3 años, pero he tratado de hablarle mucho y de que él tome conciencia de por qué pasó y de satisfacer esas necesidades de ausencia estando muy presente en todos los sentidos. Entonces, a veces podemos generar esas heridas de manera inconsciente, pero lo importante es eso, lo que te digo, tomar conciencia, el diálogo y poder establecer unas estrategias las cuales lleven a mitigar esa ausencia. Bueno, yo pienso que a veces, en mi caso es muy puntual que no, mi hijo no tuvo el papá presente cuando nació. Ya él se fue faltando 15 días, decidió irse con otra persona y bueno. Entonces para mí fue muy difícil porque eso fue algo así sorpresivo y fue como tirarme a un abismo con un bebé y yo no sabía hacer absolutamente nada. Fui pues muy en la casa, muy consentida, como decimos, pero también partes templadas, pero para mí fue muy difícil y para él también. Entonces él me cree a mí culpable de no tener al papá. Ellos se ven, se hablan, me imagino, porque yo con el papá ya corté hace muchísimos años. Entonces, mi hijo sí ha sido una persona totalmente diferente en sus reacciones, ha sido muy triste la vida que él está En ese manejando. momento, Marta, cuando dices que tal vez que no estabas preparada para asumir ese reto, Exacto. para asumir ese abandono de tu pareja, ¿qué sentimientos entonces crees que le empiezas a transmitir a tu hijo? ¿Cómo fue ese proceso? Como a veces rabia, a veces desorientada, no sabía qué hacer, no tenía ese apoyo de mi familia, mucho rechazo, muchos cuestionamientos. Yo le dije a usted que no se metiera ahí. O sea, las familias a veces no lo apoyan a uno cuando uno necesita. Sí. Ya mi mamá había muerto ese mismo año. En embarazo ella murió. Entonces me quedé prácticamente sola. Y empieza uno a descargar, digamos, esos sentimientos sí, en su esas rabias, hijo. esas iras, esa traumas que uno a veces siente que no puede más, que no puede. Y ya yo trabajaba para tener a alguien que lo cuidara mientras yo trabajaba. Y él estuvo hasta en la Universidad del Valle porque él fue el mejor estudiante, ganó su medalla de mérito cuando se graduó en el colegio, pero no quiso. Hizo 3 semestres y no más, y se fue a trabajar lo que yo le decía en televisión. Él estuvo en Bogotá, pero nunca se definió qué quería hacer en la vida, sino que era que yo tengo que darle todo, proporcionarle todo. Y hay muchos problemas gravísimos de comportamiento, que eso de pronto fui yo la que, a veces me siento culpable de que no supe manejarlo a él, no supe criarlo como debió ser. Me culpo, pero muchos dicen, no es tu culpa, porque cada ser humano tiene una esencia, ¿no? Usted puede haber sido criada con mucho amor, pero si usted en su corazón es rebelde, no la para nadie, eso es imparable. Entonces, yo quiero conocer de pronto un poquito más atrás de lo que les pasó a ustedes en su infancia. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue todo ese tema de esas heridas que a lo mejor sus padres también les causaron, Paul? Claro. Bueno, yo lo veo como un maestro de vida a mi padre. Viví en un hogar funcional, mis 2 padres, pero crecí con un padre muy enfermo. Ese padre generó ciertas heridas, una herida de abandono porque era un padre que estaba presente pero era ausente.
un padre que no jugaba, un padre que no compartía, que no guiaba, que no escuchaba, que no hacía parte de ese proceso. Y siempre lo conocí como enfermo. Aparte de su condición de salud, pues me generó mucho miedo. Y eso llegó a trascender en algo mucho más grande, porque ese miedo se transformó en una enfermedad que pude reconocer a mis 35 años, que fue un cáncer terminal, con un pronóstico de 60 días de vida, hace 7 años. Y logrando comprender cuáles fueron las heridas, como el abandono y quizá también un poco de injusticia, porque uno como niño siente que no es justo que pase esto en mi hogar, genera una desvalorización y una baja autoestima, genera unos traumas a largo plazo, los cuales hacen que crezcamos con ciertas condiciones emocionales que son descargadas luego a nuestras relaciones con nuestros hijos, porque vivimos inconscientemente en un ciclo el cual no conocemos. Pero cuando tomamos conciencia de ello y logramos comprender de dónde viene todo, cómo funcionó, por qué sucedió y para qué, y lo sanamos, todo trasciende. Es decir, ¿te enfermaste por esas heridas de infancia? Claro. ¿Por esas heridas que dejó tu padre? Que sucedieron. Mi padre fue el mejor padre del mundo, lo amo aún, ya no vive, pero lo sigo amando. Mi padre sufría de una enfermedad mental de esquizofrenia, y yo desde niño solamente vi un enfermo mental en la casa, donde había unas condiciones muy complejas, y este niño vivía encerrado todo el tiempo llorando por miedo. De allí se generaron ciertas heridas como el abandono, el miedo, la injusticia, quizá un poco de vergüenza que viene de la humillación, y a través del tiempo eso va creciendo en tu mente de una manera imparable. Cuando eso crece de una manera tan gigante y tienes una adolescencia, pues no tienes una vida social buena, tus condiciones en tu colegio educativas tampoco son buenas, ni relacionales, ni tampoco sentimentales. Entonces muchas áreas de tu vida, digamos que no están de la mejor manera. Pero cuando logras tomar conciencia, realizar un proceso, realizar terapia, comprender y en un tiempo récord sanar un cáncer terminal con un pronóstico de 60 días de vida, es allí donde todo cambia. Vamos a una pausa para comerciales, ya seguimos conociendo más de tu historia, Paul, increíble y súper emotiva, y también conoceremos tu historia, Marta. Marta, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia, un hogar estable, mis padres, pero sí hubo mucho maltrato. Padres ejemplares, ellos. Mi papá fue un agricultor toda la vida, de sol a sol, como se dice. Mi mamá también era docente, muy buenas personas, o sea, gente sana, muy sanos, pero yo era la mayor y siempre recibí mucho maltrato. ¿En qué sentido? Por cualquier cosa. Yo quería a veces salir a una reunión de las amigas. Cuando uno estaba de 15 años no me dejaban ir a las fiestas, todo era escondidas. Entonces sí, fue muy difícil. Entonces si llegaba más tarde del colegio, yo estudié aquí en Cali, porque yo vivo en Jamundí, pero si llegaba tarde, correa fija, entonces era duro, era durísimo. O sea, ese maltrato era físico, Sí, verbal, claro, sí. de todo tipo. Mucho físico, demasiado. ¿Sientes que eso te marcó tal vez en relaciones, tanto en el entorno social, con amistades, como también con tus parejas? De pronto con las parejas sí, porque yo veía algo parecido y me quitaba ahí mismo. Entonces no había estabilidad y se sufre mucho. Claro, no querías como repetir esos patrones, por decirlo así. No, pues yo creo que nadie quisiera volver a vivir eso. Entonces es duro, es difícil, y mi hijo hoy en día es como el papel de mi papá, que me agrede, entonces es duro. ¿Cómo es esa relación con tu hijo hoy, hablando un poco de eso? Muy entonces? regular. ¿Pero viven juntos? Claro, pues él está en su zona de confort, porque él no hace nada, no aporta, porque no trabaja lo que debe estar haciendo. Entonces me toca duro, una carga
con él bastante, tanto lo de la casa, pues que viva allí, pero no, mucho maltrato, mucha grosería. Entonces se vuelve como una cadena y uno no se acostumbra al maltrato. Yo creo que nadie se acostumbra al maltrato. De la cadena que se forma, ¿no? Del papá y luego ya el hijo también. Es muy duro. Pero uno, es que yo, uno a veces no quisiera ni vivir. Me impacta un poco porque digamos que pensar que un hijo agreda a un padre, digamos que no es, o sea, ni siquiera están los pensamientos de nadie, Sí. ¿no? Es como difícil vivir una Pero eso situación se de esas y vive. cómo Lo que actuar. pasa es que hay personas que lo ocultan. Ajá. Hay personas que ponen como una cortinita y tapar, pero no, yo pienso que no se puede tapar esas cosas. ¿Eso que viviste en tu infancia sientes que se ve reflejado ahora? O sea, Sí. Digamos que lo No que es para mí viviste- normal, pero sí se vive, claro. Lo que viviste de esas heridas de infancia, ¿se las transmitiste a tu hijo definitivamente? Sí. ¿En qué sentido o en qué aspectos? ¿Cómo fue su proceso de crianza? Yo era muy estricta. Yo quería que él fuera el mejor y en muchas cosas fue el mejor, pero hoy en día no, porque ya él tomó otros rumbos, decisiones que toma cada ser humano en su vida. El consumo, pero un consumo desordenado. O sea, usted puede hacer muchas cosas, pero produzca, trabaje. Pero si usted simplemente se dedica al consumo y no más, entonces no estás pensando en un futuro, sino que yo tengo que ser la que provee y exigencia, ¿no? Tenés que darme esto, lo otro, y no, yo eso hasta allá no he llegado. ¿En algún momento le intentaste poner un límite? No ha sido posible. No ha sido Ni posible. cuando estaba niño, tal vez. A veces la desautorización de la familia también afecta mucho. Por lo menos no lo regañes tanto, porque te meten, déjalo en paz delante de él. Entonces, su mamá friega mucho. Eso es el peor pecado que puede hacer un ser humano, desautorizar a una madre con un hijo. ¿Y lo viviste con tu familia? Claro, sí, yo lo viví. Paul, ¿cómo te afectó ese tema de las heridas de tu infancia en las relaciones posteriores? Tanto con amistades como con parejas. Claro, esas heridas formaron a un niño introvertido, con heridas de injusticia, de abandono, donde hubieron muchos vacíos, en el cual ese niño no se sentía feliz y sentía que la vida era injusta, pero tampoco veía una salida. Exacto. Fue muy duro a nivel psíquico y emocional poder sobrellevar toda esa información desde siempre, 2, 3 años de vida, y a través del tiempo eso empieza a crecer de una manera que si no tienes las herramientas, ¿cómo sales? Y afectó de una manera, digamos que no fue mala, fue un aprendizaje, yo lo veo como un aprendizaje muy bueno, de una manera fuerte, pero fue mi mayor aprendizaje a través del tiempo. De hecho, bueno, se dice que los terapeutas a veces tenemos heridas y trabajamos para poder compensar eso. Y hoy me dedico también a temas de terapia, pero mi mayor aprendizaje fue con mi padre. Hoy se lo agradezco. ¿Cómo han sido tus relaciones de pareja en general? Bueno, al inicio fueron complejas porque al no tener yo solucionadas ciertas áreas, ciertas heridas de infancia, pues no tengo solucionada primero mi vida como para compartirla con otro ser humano. Entonces no se llevan bien, porque si yo no estoy bien, ¿cómo puedo estar bien con otra persona? Fueron complejas. Vamos a ver el podcast de Manuela y luego una pausa para comerciales y seguimos hablando de estas heridas de la infancia y qué tan responsables somos frente a eso con nuestros hijos también. Todos los individuos pasamos por momentos complicados, todos los individuos tenemos heridas por sanar. Sin embargo, hay situaciones donde estas heridas trascienden a otras generaciones y pueden impactar en la vida de nuestros hijos. Hoy tenemos un caso de vida que nos va a contar cómo ha sobrellevado esta situación. Bienvenido. Hola, soy Juan Manuel Forero y soy comunicador social, periodista. ¿Podrías contarnos un poquito sobre el entorno de tu familia? Mis padres
Son oriundos del Valle. Ellos fueron primera vez padres con mi hermana. Ella me lleva 9 años. Y el contexto de nosotros es como siempre fuimos una familia de los 4. Crecimos así. Mi hermana tuvo una niñez diferente a la mía, muy diferente porque es casi una década de diferencias en relaciones de mis padres, económicas. Entonces sí, crecimos en un hogar de 4, pero 2 momentos totalmente distintos. ¿Qué heridas encontrás, por ejemplo, en tu hermana y qué heridas tenés vos de esa crianza? Mi hermana dice hoy en día que ya no tiene una figura paterna ni de un hombre en la casa. Mis papás como que se encargaron de darnos mucho cariño, de ponernos buenos valores, de ser buenas personas que actúen en la sociedad, pero digamos que había un punto en el que la relación entre ellos no era muy buena y a veces había situaciones en las que se separaban. No oficialmente, sino que se distanciaban. Entonces eso fue mucho lo que vivió mi hermana al principio y ella en su crianza no tuvo eso. Y en mí es como que eso también lo viví yo. Estás creciendo, eres niño, joven, no te das cuenta, pero ya cuando eres adulto y te enfrentas a esta realidad que se llama vida, cuando pides ayuda profesional, te explican y te das cuenta de que en un principio, digamos que no te das cuenta ni te afectaba, pero ahorita vives muchas situaciones que tú dices, esto que estás viviendo es por el pasado que trae en ti. ¿Cómo te hace sentir eso como hombre? Es duro, ¿sabes? Porque ya hace un tiempo para acá, pues, o sea, ya tengo 27 años, ya se me ve que ya soy un hombre, pero digamos que hubo un tiempo en el que de mis primos yo era el menor. Entonces, era el menor y era el único primo hombre. Es decir, el apellido cae en mí. Entonces, ahí ya hay un contexto en el que me crío con mi abuelo, mis padres, mis tíos, mis primos diciendo que el apellido está en mí y de alguna otra forma te dicen que tú eres el hombre de la familia. Y como ya hay una energía que está en contra de eso, a veces como complica las cosas. Claro, y si a tu hermana le faltó esa figura, entonces el rechazo hacia esta energía pues tampoco deja como proponer ese lugar de masculinidad que vos querés ofrecer, que es distinto al de tu papá. Exacto, y también una presión en la que yo digo como que yo he escuchado a mi hermanita diciendo eso, yo quiero demostrarle que sí puede haber una figura así y que sí puede sentirse protegida, que sí se puede sentir acompañada, que sí se puede sentir. Obviamente van a haber algunas situaciones en las que yo le voy a decir, hermanita, ayúdame porque pues es mi hermana mayor, ¿sí me entiendes? Y va a haber algunas cosas en las que me va a ayudar, pero hay otras situaciones en las que yo sé que yo tengo que ser el que esté allí afrontando la situación y apoyándolos a cada una. Sí, estos espacios son importantes porque uno va hablando y también se va dando cuenta de algunas cosas y de pronto compartiéndolo con los demás, encuentre uno la respuesta en algún punto. Así es, ese es el objetivo de este podcast. Ustedes y yo nos vemos más adelante aquí en Familia Sin Filtro. ¡Chao! Bueno, ¿qué tan responsables creen ustedes que somos frente a esas heridas de la infancia de nuestros hijos y cómo eso los afecta en el futuro? ¿Somos nosotros los padres finalmente los responsables de esas actitudes y comportamientos que puedan tener o de cómo les vaya en la vida? Bueno, yo pienso que a veces falta como de conocimiento de uno para manejar esta parte, que es muy importante en la vida de cualquier ser humano. Es muy difícil entender que tenemos que ser mejores padres o mejores personas y manejar la situación de otra manera. Creo que siendo víctimas de las víctimas tenemos una responsabilidad porque hoy más que en cualquier otro momento tenemos más información. Hay información asequible en todo momento. Estamos a un clic y esto hace que podamos ser responsables de nuestras heridas y saber sobrellevarlas a través de una buena información. Entonces hoy tenemos la capacidad de poder acceder a información que nos va a llevar a mejorar la condición. Juan Gabriel, como psicólogo clínico, especialista en neurociencia, hablemos un poco de esa situación de las heridas de infancia y qué tan responsables somos los padres del futuro o de las relaciones que puedan tener nuestros hijos. Bueno, ahí hay un problema difícil, ¿no? Porque de todas maneras, desde, digamos,
Desde el mismo Freud se descubrió que hay un inconsciente en las personas, pero también que hay una cultura que es la que transmite muchos de los valores. Entonces, hay un problema que es el cultural. Por ejemplo, hay áreas de Colombia donde las culturas son sumamente analfabetas en el sentido de las emociones, de dar afecto. Entonces, ahí está una dificultad porque las personas a veces no se dan cuenta que precisamente es por la cultura que ellos no tienen afecto y que a sus hijos no le dan afecto. Son personas muy... Sí, hay como un analfabetismo, entonces no saben cómo comportarse en ese sentido. Entonces, hay por un lado el aspecto cultural, por otro lado el aspecto familiar, que es otra, que ya es un poco más fácil, en el sentido de que la persona sí lo vive directamente, esa cultura familiar, que es como una subcultura, donde hay una serie de prácticas, etcétera. ¿Hasta dónde somos responsables de eso? Pues las mismas personas pueden empezar a entender que no se están sintiendo a gusto con ciertos comportamientos, que hay una incomodidad, que no hay felicidad, que parece que también a veces el ambiente me lo dice, la misma esposa que viene de pronto de otra cultura, de pronto, y ella ve que uno no es afectivo, de alguna manera sí la persona entonces debe de cobrar responsabilidad. Responsabilidad es entender qué es lo que hago o qué es lo que no hago para hacerme correspondiente a una situación determinada. Cuando en alguna situación no hay felicidad, pues la persona como que entiende que algo falta. Pero cuando somos niños, por ejemplo, y no tenemos como ese contexto y como que no sabemos por qué mi papá no es afectivo, puede ser un papá que siempre esté ahí como proveedor, ¿sí? Bueno, pero nunca está para eso habría una solución, hablando. Digamos. Sí, uno puede ser víctima de su familia o víctima de su cultura, de una cultura violenta o de una familia en donde no hay muchos valores, pero la verdad es que existe el aspecto generacional. Como decías tú, hoy día estamos a un clic, somos más conscientes, es la misma humanidad evolucionando, o sea, somos la humanidad. Entonces, de alguna manera, pues hay un problemita ahí de evolución, de nadie va a ser perfecto, nosotros, los padres siempre siguen, estamos aprendiendo. Sí, siempre va a haber como esa evolución, hoy día hay más respeto por las minorías, etcétera, la sociedad va avanzando y los nuevos niños, las generaciones van absorbiendo, digamos, esos valores. Entonces, la pregunta en sí es, ¿cómo hacemos para, siendo niños, algún día vamos a tener que trascender nuestra cultura y nuestra familia? De alguna manera vamos a ser también nosotros padres. La forma de trascender eso es entender que algún día vamos a ser nuestros propios padres y nuestras propias madres, es decir, tú misma te vas a cuidar, tú misma vas a hacer lo que hacía tu mamá y vas a hacer lo que hacía tu papá, un poco pues el rol paterno más que tenemos, digamos, en la cultura, que es las normas. Entonces tú ya tienes un padre y una madre, digamos, que es la que te guía. Levántese temprano, usted mismo se dice, ¿no? Bueno, tengo una reunión, me tengo que levantar temprano. Usted tiene que ser su propio padre y su propia madre. Habría que ver qué padre que introyectaste y qué madre introyectaste. Un padre abandónico, un padre pues maltratador, humillativo, injusto, traicionero, las heridas de la infancia, ¿no? Habría que ver y cómo te tratas a ti mismo. Ya llega un momento en que tú tienes un padre interior y una madre interior. ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Si como los padres que tuviste o como tú quieres que fuera un buen padre? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un hijo, pues, que tiene 6 años, y muchas veces me siento responsable y culpable por no poder pasar mucho tiempo con él, porque siento que eso puede dejar, digamos, una herida de infancia, porque, ¿cierto? Porque muchas veces hablamos de la herida del padre, que por lo regular está ausente, el papá hoy en día, pues como que normalmente los matrimonios ya se separan y el padre queda por fuera, como de ese entorno diario, pero uno como madre también puede ocasionar esa herida de infancia, si por ejemplo en mi caso no tengo mucho tiempo para estar con él. Pues tendríamos que tener los parámetros de cuándo es una herida. ¿Cuándo es una herida? Cuando no se satisface la necesidad del niño desde el punto de vista afectivo o desde el punto de vista de su valoración. Todos los seres humanos necesitamos afecto, necesitamos reconocimiento, valoración. Entonces, habría que ver hasta dónde tú le estás brindando esas necesidades al niño. De todo eso que ha dicho Juan Gabriel, Marta,
¿Qué crees que te faltó? Bueno, es que yo estoy mirando algo, es una gran diferencia de los hijos de ustedes, la edad de ustedes a la de mi hijo, que mi hijo ya tiene 40, en esa época no había celulares, pero mi hijo compartíamos mucho, salíamos mucho a recreación, siempre estaba con él. Como tiempo de calidad. Sí, Tiempo de calidad. sí, y fue un niño muy ordenado. Hoy en día es totalmente diferente. Yo quisiera entender qué pasó con él, porque él a los 16 años cayó en drogas. Él fue el único alumno del colegio de él, donde él estudió, que quedó en la Universidad del Valle. Ganó mérito, medalla y todo. Pero hoy en día eso se quemó, como quien dice, como quemar un papel y es otra persona totalmente diferente. Lo desconocen totalmente. ¿Pero está todavía con lo de las drogas? Claro, no quiere... Lo que pasa es que cuando, mírelo, dice que le perdóneme, encanta, perdón. voy a decir algo fuerte. Lo ridículo de la Corte Constitucional, que decía que debido al libre desarrollo de la personalidad, era que se dejaba consumir drogas. Usted nunca puede definir una cosa por su contrario, digamos, esto es como parte de unos presupuestos filosóficos. Yo no puedo definir libertad por algo que puede producir esclavitud como una droga. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros desde el punto de vista neuropsicológico, cuando tú eres feliz es porque llenas una necesidad como ser humano, afectivamente, de valoración, de logros, de estabilidad, de comer rico, etc. Ahí se produce serotonina, que es como que te hace sentir bien. Cuando la persona es drogadicta, deja de acudir a las cosas que obtiene con su personalidad, porque uno debe ganarse el afecto, debe ganarse la valoración de, oh, qué bien que haces las cosas, debe ganarse estas cosas, o sea, con su personalidad, con su forma de ser, ganar su serotonina. Cada vez que eres reconocido, cada vez que alguien te da un abracito porque eres buena persona, etcétera, la produces. ¿Qué pasa con la droga? La obtienes gratis. Las drogas manejan los neurotransmisores, serotonina, dopamina. Cuando estás consumiendo una droga, lo que haces es que esto te está dando la serotonina que deberías ganarte con la personalidad. Entonces, por eso es que tú te explicas el abandono de las personas que caen en un vicio, porque están obteniendo su serotonina con la droga y no con su personalidad. Pero este tema, por ejemplo, del acceso a la droga y de acceder a consumir droga a sus 16 años, Juan Gabriel, ¿no tendrá que ver también con un detonante, por decirlo así, con una situación emocional que a lo mejor estaba viviendo él cuando estaba joven y que no podía controlar por sí mismo? Hay un problema, que es que las personas cuando tienen una depresión, hay dos tipos de reacción. O abordar la depresión, pero es que es difícil saber por qué la persona está deprimida, qué herida tiene en su autoestima. Una depresión se define como una herida en la autoestima y la soluciona con una manía, se llama en psicoanálisis. Manía es que te haces el tonto con respecto al problema. Entonces te pones a jugar videojuegos, a evadir la realidad con el alcohol, coges una manía cualquiera, no resuelves el problema. Entonces muchas veces la drogadicción es sospecha de que hay una depresión debajo y que la persona la está solucionando con esa manía. Pero en ese momento, ¿qué podía estar viviendo tu hijo a los 16? Cuando bueno, accede. es que fue, no, lo que pasa es que yo me iba a ir para Estados Unidos con una amiga. Y yo le dije al papá de mi hijo, él vivía allá en Leticia, Amazonas, ya se había ido porque él me pidió 2 veces que volviéramos y yo no fui capaz de volver con él porque me daba miedo que me volviera a hacer lo mismo, de pronto otro hijo, sola. Entonces le cogí mucho miedo a volver a tener un hijo y no quise volver. A mí me decían, vuelva con él, yo no puedo volver con él, no soy capaz. Él nunca me pegó, nunca me dijo ni tonta, pero es que... Y entonces tu hijo sabía de esas casa cosas. con otra mujer en el carro y yo viendo, y yo comiendo. Entonces es duro. Entonces a los 16 años mi hijo fue a terminar el último año de bachillerato a Leticia, donde el papá, él ya tenía otra pareja, estaba criando una niña de la señora y tenían un niño pequeño. Pero la señora como que no quiso que él se quedara allá. A los 8 ya estaba él estudiando y a los 8, 15 ya me lo mandaron otra vez. Entonces yo tampoco viajé nada y el niño para él fue, él quería estar con su papá, mejor dicho. Él quería disfrutar porque él amaba a su papá. Entonces, él nunca supo, porque ya grande fue que supo la historia de lo que él pasó con mi relación con el papá de él. Él antes no. Entonces yo pienso que todo eso se le... Pero hubo ese vacío de ese se le papá. revolcó. Hubo ese vacío de ese papá.
digamos cuando estaban en Holanda, el papá. No, yo estaba apenas en embarazo. El embarazo. Sí, sí, pero después cuando nace, él lo abandona. Papá se consumía. Bueno, eso tal vez lo que él sea consumidor no quiere decir que genéticamente transmita, sino que puede ser hubo un abandono de su padre, sino ¿no? que la persona... Es que hubo un abandono. ¿Qué pasa? Bastante. A veces se piensa que si los padres son consumidores, los hijos serían consumidores. No es por eso, sino que él no sabe resolver el problema. O sea, habíamos dicho que si uno tiene una depresión, se resuelve que de pronto con un plan. O sea, tú abordas el problema, vamos a hablar sobre esto y los primeros pasos para resolver esto, o hacerse el tonto. Entonces, muchas veces lo que los padres transmiten es la no saber cómo se resuelve. Tú lo resuelvo con un juego, con una manía, y eso es lo que transmite al hijo. Pero no es genéticamente, sino más bien por los comportamientos. Como él no sabe resolver, al hijo no le puede enseñar a resolver. Como él no sabe abordar un problema, como que falta esa agresividad, falta esto para esa determinación, siempre es como huirle a los problemas, como falta esto, pues el hijo no lo aprende de su padre, igual como no aprender a ser afectivo, que esas culturas que son poco afectivas, los niños se crían analfabetas en ese sentido. No, y se imagina, doctor, un niño que estaba estudiando ya estaba estudiando, estaba feliz porque estaba con su papá y un día lo despierta a las 7 o 6 de la mañana, bueno, arme maleta que se va para Cali otra vez. Él despertarlo y hacer eso para él fue muy impactante, él mismo me lo decía. Para él eso fue... Marta, de padre ausente, que también, digamos, se tocó de cierta manera a Paul por la situación de tu papá, ¿eso cómo finalmente lo logras resolver? Porque de cierta manera lo resolviste en algún momento cuando fuiste más consciente de esas heridas que te había dejado esa ausencia. Trabajando en mi terapia, lectura, estudio y tomando conciencia. Yo pienso que ese es el camino que se debe tomar cuando sientes que algo no está bien, aunque digamos que hay un paradigma en la sociedad y se ve que en terapia como más del 98-99% de las personas que asisten son mujeres, los hombres asisten poco, porque el hombre dice yo no necesito, porque hay detrás de eso una información. Y los hombres a veces pensamos que no necesitamos terapia y nos resistimos un poco a ella, pero es tomar conciencia y aceptar que si algo no está funcionando bien, debe haber un camino. Y así como cuando el carro se daña lo llevamos al mecánico, pues cuando hay una deficiencia emocional, pues vamos al profesional. Pero nosotros a veces pensamos que podemos resolverlo sin tener las herramientas, y dos, nos rehusamos a quizá resolverlo, porque quizá pensamos que no lo necesitamos o que no es necesario. Pero de verdad, cuando las cosas no van bien, es importante buscar esa ayuda profesional de alguien que nos pueda guiar en ese camino. ¿Y cómo se solucionó? Leyendo, estudiando, tomando conciencia y tomando terapia. Vamos a ver futuros asuntos con Manuela y luego una pausa para comerciales para regresar y hablar si en algún momento los padres podemos llegar a ser perfectos. Hola, me llamo Luna Palma, tengo 19 años, soy estudiante de comunicación social y me gusta ver películas. Hola, yo soy Natalia Aguilar, tengo 22 años, estoy estudiando comunicación social y me gusta mucho hacer fotos. Soy Juan Diego Marroquín, tengo 20 años, estudio comunicación social y me gusta el mundo audiovisual. A menudo dicen que las heridas emocionales de nuestros padres se transmiten de generación en generación. ¿Qué patrones de conducta y comportamiento creen que ustedes están repitiendo de esas heridas de sus padres, compañeros? Yo creo, por ejemplo, de mis padres, tal vez el tema del dinero, porque siento que tanto mi mamá como mi papá en su infancia pues sí vivieron momentos de escasez. Y siento que eso como que lo veo reflejado a veces, como me reprimo mucho de comprar ciertas cosas aunque tenga el dinero, porque yo digo, no, pues está costoso y tal vez esto lo podría, no sé, invertir en otra cosa. Podría ser un poco la intolerancia al momento de conducir,
porque antes cuando veía a mi papá que conducía, veía un poco de intolerancia en él, ¿no? Cuando salimos a la calle y vemos que empezamos a manejar y las personas como que no se comportan bien en la vía, y ahora que yo aprendí a manejar, siento que lo estoy repitiendo. Ahora pasa algo, no sé, con mi novio, un ejemplo, y me cuesta mucho como tomar la decisión de, ay, ven, hablemos, solucionemos, sino que más bien me quedo callada y dejo que se me pase el enojo. Entonces yo creo que es algo que no debería pasar, ¿no? Uno lo que debe hacer es como hablar con la persona, llegar a una solución, llegar a algún acuerdo. ¿Qué conductas tenés repetitivas que vienen de tu casa con tus parejas? Yo noto que mi mamá con sus parejas es como muy ese papel de cuidadora todo el tiempo con su pareja. Aparte de la parte de la conducción, de los vehículos y todo esto, ¿qué conductas familiares no quieres repetir en este momento ni en un futuro? Pienso que una muy importante sería como quitar un poco del machismo. Y si yo tuviera una pareja estable, creo que no repetiría lo mismo, ¿no? En tu caso, ¿cómo has visto que tu mamá ha curado sus propias heridas emocionales? Yo creo que en general todos, hasta el último día que muramos, vamos a seguir como intentando sanar las heridas, porque al menos en el caso de la generación de nuestros papás, yo creo que esos temas no eran tan hablados. Entonces, como no se hablaban, pues desconocían de esas cosas. ¿Vos crees que tenemos que terapiarnos más para poder empezar a pensar en familia? Claro, yo pienso que sí, y más cuando avanzamos y, por ejemplo, lo que ella dice, en una época pasada eso podría ser normal y ellos no sabían que estaba mal. Y cuando avanzamos y nos damos cuenta que esas prácticas no son tan adecuadas, entonces yo pienso que entre todos podemos hablar y podemos apoyarnos como para ir derribando eso y para superarlo. Tampoco es como ser tan, digamos, drásticos nosotros de juzgarlos a ellos, porque ellos no tienen la culpa de haber crecido bajo ese tipo de normas. Ahora entre nosotros tenemos muy normalizado ir a terapia, o sea, de hecho nos felicitamos entre nosotros como, ve, ¿ya fuiste a terapia? Sí, no, re bien, yo también. En cambio, en la época de nuestros papás era como un tabú explicarles a ellos que verdaderamente es algo que lo hacemos pues por el bien de nosotros mismos, por el bien de nuestra familia. Muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Nos vemos pronto en un capítulo más aquí en Futuros Asuntos. Yo siento que al final todos tenemos heridas emocionales de infancia y todos tenemos heridas también por resolver que sin querer, cuando tenemos hijos, se las podemos transmitir, porque también estamos como en esa lucha interna de poder sanar nosotros primero. ¿Es así? Okay. Pues estábamos hablando que tenemos heridas y que a veces se transmiten por la misma cultura. Es que la misma cultura es la que hace que las personas tengan la forma de comportarse. Pero usted dice como la responsabilidad que tenemos cada cual frente a nuestros propios vacíos y cómo no transmitirlos a los hijos. Bueno, hay algo que me parece súper importante decirlo acá, y es que muchas veces trataríamos de culpar a los padres por las heridas que tenemos. No, es que eso es porque mi papá era de esta manera, porque mi mamá era de esta otra, y entonces esa tendencia a culpar a los padres. Dijimos, somos la humanidad que vamos evolucionando, nosotros nos tenemos que encargar de nosotros mismos. Estas conductas que tenemos inapropiadas de ser agresivos, irrespetuosos o ser abandónicos, o bueno, cosas que hemos aprendido con los padres, patrones que se repiten, ¿cierto? Ya los debemos de resolver es nosotros mismos, no hablar de los padres. O sea, el padre me pudo haber generado el vacío afectivo, pero yo soy el que tengo que reparar, no decir, papá, repáreme, usted dígame, pídame perdón, no sé qué, no, nada de eso. Esa es la generación de ellos, por eso hablábamos de generación ahora. Esa es la generación de ellos y siempre va a haber esa brecha generacional porque la humanidad siempre progresa hacia mejores modos. Entonces, no es culpar a los padres, sino uno mismo ver qué vacío. Ve, yo soy poco afectivo, yo tiendo a abandonar, y eso se da cuenta uno con la pareja, con los amigos, interactuando con los demás. Entonces, si tú te estás dando cuenta de que estás teniendo algunos problemas, te responsabilizas por ellos, no le dices a tus padres, ay, usted tiene la culpa, usted me abandonó. Sí, no, uno algo busca así. la cadena, uno tiene que buscar Sino la cadena. Exacto, Sí, sino la palabra, la diferencia entre responsable y culpable, ¿no? El responsable es la persona que asume el problema, no delega la culpa en otro, entonces lo asume,
¿Cómo ser más afectivo? ¿Cómo hago? Pues entonces lo tengo que practicar. Prácticamente a veces la persona tiene que inventar la conducta y después hallarle el sentido, abrazar más, dar más el besito, etc. Pero es uno mismo quien debe reparar su vacío, no los padres. Hay personas que se quedan toda la vida esperando que la mamá le diga, mi amor, yo a ti sí te quise, qué pesar. En vez de decir, bueno, eso no pasó, yo debo quererme a mí mismo. Yo soy quien debo quererme a mí mismo. O sea, reparar eso, pero en la conducta que yo mismo tengo conmigo mismo, ¿ya? Esa sería como una solución, algo importante. ¿En algún momento en el camino de ustedes como padres han sentido que van como ordenando esas cargas en el camino con sus hijos? Por supuesto. Cuando estamos en un camino de evolución y de toma de conciencia, pues nos autoobservamos todo el tiempo. Y es allí donde empezamos a comprender qué sucede en nosotros para poder ir en un camino de mejora constante. Y ¿te imaginas un mundo sin heridas? Y que todo sea felicidad. No creo que sea tan chévere, porque los retos... Ni tan real. Exacto. Los retos de la vida se solucionan a través de estos inconvenientes o situaciones los cuales nos hacen evolucionar y crecer. Porque si estamos y todo está perfecto, pues nos quedamos en la zona de confort. Pero cuando nosotros tenemos esas diferencias, cuando tenemos esos vacíos, es que nos impulsan a poder salir adelante. Y esto es lo que hace la evolución de la sociedad, porque si todo fuera perfecto, quizá no fuera tan chévere, fuera diferente o aburrido. Marta, ¿en tu Bueno, camino? lo que yo les decía a ustedes hace rato, yo pienso que en el mundo entero todas las familias son disfuncionales, todas. Sí. Unas más, otras menos, pero sí. Siempre todas las familias tienen altibajos. Y hay algo, pienso yo, ¿no? De pronto no reparé esa parte mía en la crianza de mi hijo porque no supe hacerlo. No sé si fue falta de ¿qué? De inteligencia. Digo yo, a veces no sé, no entiendo. ¿No reparaste trataste de reparar y no, porque mi hijo es una persona totalmente inasequible? Pero conmigo, no es con ustedes va a ser una persona súper, como lo crié. Lo que trata de decir es como que hay un resentimiento en él, bastante, algo así. Sí. Y él me culpa de que no tenga el papá, me culpa de que no tenga el hogar. Yo no puedo hacer nada, pude hacer nada. No, ya él tiene que ir a terapia y resolver eso él mismo, no lo delegarle a usted la responsabilidad. No lo acepta. Yo he querido que él haga terapia, no lo acepta. Esa es como la recomendación. Imagínese, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que yo le decía, yo le dije a él, te llevo a donde Cano, que dicen que es para dejar el vicio, el cigarro. Yo me comprometo y lo hago con tal de que deje de fumar. No aceptó, o sea, él no quiere, él está feliz como está. Sin importarle las consecuencias de él como persona, como ser humano. Él tiene un niño de 4 años que lo va a cumplir. No probé, soy yo. En esos casos, quizá que si estamos aquí es porque hay algo que venimos a aprender y a trascender. Claro. Y si no lo aprendemos, también está bien. Quizá en otro momento lo aprenderá. Así sea muy tarde para uno, porque ya es muchos años, pero uno trata de ya mejorar y tomar conciencia de que... Y es de cada persona su evolución. Sí. Cada persona lleva sus cargas, cada persona soluciona sus temas y no, sin juzgarlo. No somos quien para juzgar la evolución de cada uno. Cada uno tiene su tiempo. Y si ese tiempo no es ahora, está bien también. Marta, Paul, Juan Gabriel, gracias por acompañarnos en Asunto de Familia. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. A usted muchas gracias por la invitación. Gracias. Y felicitaciones por tan buen programa. Excelente.